Esto es de inwelling catéteres, o sea, de catéteres aquí, la I. Entonces, drenaje, esta paciente no tenía drenaje, pero a lo mejor tiene drenaje, tiene sonda Foley, no sé, tiene una sonda endopleural, cosas así. Y finalmente de desescalamiento, los antibióticos. Toto. Paz. Hola. Buenos días, tardes ya. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, Cari. ¿Qué me cuentas? ¿Dónde? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va todo? Bien. Todo muy bien, al 100. ¿Ya regresaste de tus vacaciones o sigues de vacaciones? Ya regresé de la playa, desafortunadamente. Me quemé un ratito. Muy bien, perfecto. Bueno, creo que 3 de tus compañeros van a estar en cirugía, algo así. Algo así. ¿Qué otro reúno está? ¿Nada más estás tú? Ah, no hay Marisol. Marisol. Aquí estoy yo. John y Marco, yo creo que están terminando entrega en terapia. Es que es un relajo, porque se supone que es clase de R1 y clavan a todos los R1 a cirugía. Está difícil, ¿no? Pues empieza, Cari. Ok. Bueno, pues hoy vamos a ver desórdenes trombóticos, CID e hiperfibrinogenemia, que la va a coordinar pues, el doctor Noriega. Entonces, pues como una breve introducción, los desórdenes trombóticos, hasta el 50% de los pacientes que se presenta con TBP, de primera vez tendrá pruebas de laboratorio normales que van a sugerir un defecto trombofílico. Y hasta el 16% de los pacientes con trombofilia va a presentar más de una anormalidad de tipo hereditario. Estos defectos... Es un verísimo. Perdón. Oh, creo que Alexis tenía prendido su micrófono. Estos defectos también van a interactuar de manera... ¿Qué pasó? No, creo que Alexis tenía abierto su micrófono por error. También van a interactuar con los factores de riesgo adquiridos como
el sedentarismo, los traumatismos o el tabaquismo o las neoplasias, ¿no? O el uso de anticonceptivos. Entonces, para empezar a hablar de los efectos trombóticos, está presente la deficiencia de antitombrina, que va a ser un inhibidor de serin-proteasas que va a inhibir a la trombina y a los factores 9, 10, 11 y 12. Es una enfermedad en realidad poco prevalente, del 0.2 al 0.2% de la población lo va a presentar. Sin embargo, es la trombofilia que va a tener mayor potencial trombogénico. Hay posibilidad de presentar un episodio trombótico en la vida hasta de un 50% y la posibilidad de recurrencia se va a acercar al 70%. Todas las enfermedades que vamos a ver a continuación son autosómicas dominantes. En esta enfermedad van a ser dos tipos. El tipo 1 se va a referir a los niveles plasmáticos bajos, pero con una proteína normofuncionante. Y el tipo 2 con unos niveles plasmáticos normales, pero con una proteína disfuncional. Entonces, pues clínicamente se va a presentar como una trombosis venosa de las extremidades inferiores, que va a ser la presentación clínica más frecuente. Sin embargo, también se puede presentar en sitios inusuales y la trombosis arterial va a ocurrir de manera infrecuente. La presentación de la trombosis puede alcanzar su máximo en la segunda década de la vida y la coheredabilidad de algún otro gen para la trombofilia o la coexistencia de factores ambientales va a aumentar de manera exponencial el riesgo de trombosis. Para diferenciar entre el tipo 1 y el tipo 2 se pueden realizar estudios de inmunoensayo y a los pacientes que tienen esta enfermedad, los niveles de actividad de antitombrina van a estar en rango de 40 a 60%. Pasando a otra enfermedad es el déficit de proteína C activada. Esta proteína es dependiente de vitamina K y su nivel de actividad va a disminuir en pacientes que son tratados con warfarina. Como les dije, pues todos son autosómicas dominantes y esta proteína va a inactivar a los factores de la coagulación 5 y 8. La frecuencia del déficit en pacientes con hipercoagulabilidad y trombosis venosa va a ser aproximadamente el 5% y está asociado con un 50% de posibilidad de tener una trombosis antes de los 30 o los 40 años. También va a haber dos tipos. El tipo 1, que es el más común, es la síntesis reducida de la proteína C, y el tipo 2 es una síntesis de una proteína C que no va a ser funcional. Entonces, la expresión clínica de la deficiencia de proteína C va a ser variable, probablemente debido a que pueda tener el paciente otros trastornos trombofílicos, y la mayoría de los pacientes se va a identificar mediante el estudio de individuos que aparentemente son sanos, sin antecedentes personales o familiares de trombosis. La presentación clínica también va a ser la más frecuente de la trombosis venosa profunda y superficial, y se puede presentar en sitios inusuales como en la retina o a nivel cerebral, y la trombosis arterial va a ser infrecuente. Los inmunoensayos, pues ya vimos que nos pueden ayudar a diferenciar entre un tipo 1 o un tipo 2, y debido a la gran cantidad de mutaciones que tiene esta enfermedad, pues va a ser un poco impráctico el análisis del DNA. Los pacientes que han sido tratados con warfarina deben esperar al menos 2 semanas después de interrumpir esta terapia antes de cuantificar el nivel de proteína C. Y como sabemos, el tratamiento con warfarina, uno de los efectos adversos es la necrosis cutánea, entonces puede estar asociado a que le demos a un paciente warfarina, y si presenta necrosis cutánea puede ser porque tenga de manera concomitante una deficiencia de proteína C. Y bueno, hablando de la deficiencia de proteína S, va a ser un factor que va a ser dependiente de vitamina K y funciona como un cofactor de la proteína C activada. La proteína S puede circular libre como unida a la proteína fijadora C4b, y únicamente la forma libre va a ser la forma activa. Entonces la proteína S libre tiene una acción anticoagulante y va a inhibir el complejo protrombinasa, que es el factor 10, el 5 y los fosfolípidos, el cual va a convertir a la protrombina en trombina y va a inhibir la conversión del factor 10 al factor 10 activado. Y pues sabemos que todas son autosómicas dominantes, no nada más se los puse pues para cuando estemos estudiando. Y de esta enfermedad van a haber 3 tipos. El tipo 1 van a ser niveles bajos de proteína S libre y total. El tipo 2 va a tener niveles normales de la proteína S, pero va a ser una proteína que no va a ser funcional.
Y en el tipo 3 va a haber niveles normales de la proteína S total, pero va a haber una disminución de la concentración de la proteína S libre. Entonces, el nivel de disminuido de la proteína S se va a presentar en diversos trastornos clínicos, que puede ser incluyendo el uso de anticonceptivos orales, el embarazo o la terapia anticoagulante vía oral o la coagulación intravascular diseminada, que vamos a ver en un ratito, o enfermedades hepáticas, el síndrome nefrótico o enfermedades inflamatorias. Entonces, para propósitos del diagnóstico, la estimación del antígeno de la proteína S libre o de la actividad anticoagulante del cofactor es mejor que la determinación total del antígeno de la proteína S, por lo que vimos de que la proteína S libre pues, es la única que realmente nos va a importar, ¿no? La evaluación de las proteínas total y libre, así como la actividad de la proteína S, va a permitir clasificarlas en tipo 1, 2 y 3. Y pues la frecuencia elevada de la deficiencia adquirida de la proteína S va a ser difícil identificar a los efectos hereditarios. Las técnicas que son basadas en el DNA pueden llegar a ser de utilidad en una familia con una mutación que ya esté establecida, pero si es como en la proteína C, el gran número de mutaciones va a limitar su valor, a menos de que ya tengamos una familia identificada con una mutación, pues podemos estudiar a todos. Y bueno, yo creo que este es de los más conocidos, el factor 5 de Leiden o la resistencia a la proteína C activada, o al menos es del que yo más había escuchado. Y este se va a deber a un cambio en el aminoácido de la posición 506. La arginina va a ser sustituida por una glutamina y la proteína de este cambio se va a reconocer como el factor 5 de Leiden. Esta mutación va a determinar que la inactivación del factor 5 por la proteína C activada sea muchísimo más lenta y pues va a determinar una mayor producción de trombina. Esta enfermedad va a afectar al menos de 1% de la población en general. Esta epidemiología es de México y pues son autosómicas dominantes y la trombosis venosa afecta fundamentalmente en el sistema venoso profundo. Entonces, pues el factor 5 de Leiden, por lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, va a inducir un estado de hipercoagulabilidad relativamente leve, pero su riesgo de trombosis va a estar aumentado debido a que se puede combinar con otros trastornos hereditarios como la deficiencia de antitrombina o con factores de riesgo adquiridos. Y se reporta un riesgo significativamente aumentado de trombosis arterial en pacientes que tengan factor 5 de Leiden y otros factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo. Es posible identificar a los pacientes con resistencia a la proteína C activada mediante estudios especiales de coagulación y los estudios basados en el DNA van a proporcionar la confirmación de las pruebas de coagulación positivas y van a permitir diferenciar a los homocigotos de los pacientes que sean heterocigotos. Otra enfermedad es la mutación del gen de la protrombina. Esta enfermedad se refiere a que se afecta la transcripción del ARN mensajero para la protrombina y esto va a incrementar hasta 30% las concentraciones de protrombina en el plasma. Esta enfermedad va a ser más frecuente en la raza blanca y se encuentra en el 2% de la población general. Los portadores de esta mutación van a presentar niveles aumentados en el plasma de la protrombina alrededor de un 125% mayor de los valores normales. Y se puede encontrar aproximadamente en el 8% de los pacientes que han sufrido trombosis venosa. Entonces, pues se puede presentar la clínica en todos los grupos de edad. Alguna vez puede presentarse en un sitio inusual y también puede llegar a presentarse trombosis arterial. Esta mutación aumenta de 2 a 5.5 veces la posibilidad de trombosis. El riesgo de trombosis en pacientes con este polimorfismo se va a incrementar de manera adicional pues, por otro estado trombofílico hereditario, como hemos visto en todas las enfermedades o por otros factores de riesgo. Y el diagnóstico va a depender del análisis del DNA para identificar la mutación en el gen de la protrombina. En cuanto a la hiperfibrinogenemia, sabemos que el fibrinógeno se une al receptor de la superficie plaquetaria 2B y 3A y esto origina la formación de un trombo mediante la activación y la agregación plaquetaria. Entonces, la hiperfibrinogenemia se puede ver un defecto cualitativo en la molécula
el cual en un 50% va a cursar asintomático o puede conducir a una hemorragia en el 30% o trombosis en el 20%. Se va a encontrar aproximadamente en el 0.8 de los pacientes que se presentan con tromboembolia. Y estos pacientes pueden presentar una tasa elevada de abortos espontáneos, muertes fetales y pueden llegar a presentar hemorragia posparto. Son frecuentes en la disfibrinogenemia la prolongación del tiempo de trombina y disparidad en los niveles de fibrinógeno inmunoreactivo. Y aquí encontré una tablita que nos dice los factores endógenos y exógenos que pueden llegar a modificar los niveles de fibrinógeno. En cuanto a los que aumentan, pues puede ser el sexo femenino, la raza negra, la edad avanzada, tener colesterol elevado. El embarazo, pues sabemos que por sí es un estado que nos puede conducir a aumentar la coagulabilidad, la menopausia y pues la diabetes y la hipertensión que prácticamente nos afectan en todo, ¿no? Y pues el tabaquismo y los anticonceptivos orales ya sabemos también que pues, nos conducen a un estado de mayor riesgo de trombosis. En cuanto a los que los disminuyen, pues ser hombre es un factor protector, ser de raza blanca y pues bajar de peso y tener una terapia de reemplazo hormonal en el caso de la menopausia. En cuanto a las indicaciones para realizar un estudio de hipercoagulabilidad para detectar estos pacientes, pues no se lo vamos a hacer a todo el mundo, ¿no? Entonces tienen que tener una historia familiar de trombosis o trombosis familiar en la adolescencia o en adultos jóvenes, trombosis recurrente o sin factor precipitante, o trombosis recurrente a pesar del tratamiento anticoagulante, trombosis en territorios inusuales como en las venas mesentéricas, cerebrales, renales o retinianas, la necrosis cutánea inducida por anticoagulantes orales, como lo vimos al principio de la presentación, o un EBC o un infarto en un paciente joven que no tenga otros factores de riesgo. En cuanto a las pérdidas fetales o un retraso en el crecimiento intrauterino, la preeclampsia y el abrupto placentario. Supongo que también, o sea, depende de cómo queramos tratar al paciente, ¿no? Si es una paciente a la que le vamos a dar anticonceptivos y tiene todos estos antecedentes, pues sería importante investigar si no tiene un factor de riesgo antes de darle esa terapia, ¿no? Aunque supongo que nosotros no la hacemos tan seguido. En cuanto al tratamiento, pues los pacientes que tienen trombofilia y que desarrollan trombosis se van a tratar en el momento de acuerdo al tipo de trombosis que tenga, ya sea arterial o venosa, ¿no? Y pues en el caso de la tromboembolia venosa, por ejemplo, deben de recibir de manera inicial tratamiento con heparina, seguido por antagonistas de la vitamina K para mantener su INR entre 2 y 3. Y la warfarina se puede continuar por 6 meses, pero puede prolongarse su uso en caso de que tenga trombosis recurrente o si su riesgo pues rebasa el beneficio, ¿no? Y si no se continúa la terapia con anticoagulantes orales, pues puede iniciarse profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular en el caso de eventos de riesgo elevado como cuando un paciente va a tener una cirugía o inflamación o inactividad. También debe de considerarse la terapia profiláctica con heparina para las mujeres que están embarazadas que presentaron tromboembolia, en particular si el evento pues, estuvo relacionado con ese embarazo o un embarazo previo. Y la tromboembolia venosa que se presenta durante el embarazo va a requerir heparina a lo largo de todo el embarazo y la terapia anticoagulante por 4 o 6 semanas postparto. Y bueno, no sé si el doctor tenga algún comentario de estas enfermedades antes de pasar a la coagulación intravascular diseminada. Pues no, son enfermedades muy concretas, no tengo mucho que agregar. No, yo creo que lo más importante es la diapositiva en donde pusiste cuándo estudiar a los pacientes, ¿no? Yo creo que digo, para situaciones clínicas esa es la más importante, ¿no? Pacientes con jóvenes que desarrollan trombosis, mujeres embarazadas que pierden al producto, bueno, esa es como la diapositiva. Y lo demás pues, son cosas muy concretas que pues, vale la pena aprendérselas para su examen, básicamente. Ok. No sé si alguien más quiera comentar algo de esto. Creo que no. Solo como dato cultural preguntan deficiencia de factor 5 en el PUEM para que lo lean bien. Perfecto. Eso sí es importante ahí la retroalimentación, ¿no?
siendo los que ya pasaron. Porque sí, algunas de estas enfermedades sí las pregunté. Yo también recuerdo que me preguntaron algo de proteína C hace un buen, en el siglo XIX. Muy bien, pues pasamos a CID entonces. Perfecto. Bueno, la CID va a ser un síndrome clínico patológico que va a estar caracterizado por la formación amplia de fibrina intravascular en respuesta a la actividad excesiva de la proteasa en sangre que va a superar los mecanismos anticoagulantes naturales. Como sabemos, hay muchísimas causas de coagulación intravascular diseminada. Es una enfermedad que es secundaria, yo creo que el 100% de las veces, a otras cosas. Entonces les puse aquí un cuadrito que también encontré en un libro, donde vienen como las causas más frecuentes. Yo creo que la más frecuente es la septicemia, pero también puede ser por traumatismo. Un paciente que viene politraumatizado lo podemos ver con CID, algunos fármacos, algunos trastornos inmunitarios, algunos trastornos vasculares, envenenamiento por víboras o insectos, alguna complicación obstétrica, en hepatopatía o en el caso de cáncer o estado de choque. La púrpura fulminante, nada más quise agregar esta diapositiva porque creo que yo no la había escuchado, es una forma grave de CID y puede aparecer por la trombosis de áreas extensas de la piel. Afecta sobre todo a niños pequeños después de infecciones virales o bacterianas y en particular a aquellos que tienen hipercoagulabilidad hereditaria o adquirida por deficiencias de los componentes de la vía de la proteína C. En cuanto a la fisiopatología, es una generación incontrolada de trombina por exposición de la sangre a concentraciones patológicas del factor hístico, el cual va a estar expresado por células mononucleares o células del endotelio. Esta supresión de los mecanismos anticoagulantes fisiológicos y la inhibición de la fibrinólisis por las células endoteliales va a favorecer el depósito de fibrina intravascular. Entonces, estas anomalías van a contribuir al depósito sistémico de fibrina en los vasos de tamaño pequeño y mediano. Las células endoteliales y las mononucleares van a favorecer también la liberación de citocinas proinflamatorias como IL-6 o el factor de necrosis tumoral, las cuales van a desempeñar una función central en la mediación de los efectos de la coagulación relacionado con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La duración y la intensidad de los depósitos de fibrina pueden comprometer el suministro de sangre a muchos órganos con la consecuente falla orgánica. Y la activación sostenida de la coagulación va a ocasionar el consumo de los factores de la coagulación, lo que puede ocasionar hemorragia sistémica. Entonces, en cuanto a la clínica, primero va a ser, lo más importante es que indica una enfermedad subyacente grave. Y la presentación típica es un paciente que ingresó por otro padecimiento y en el que se va a observar una hemorragia que no es explicada o alteraciones en las pruebas de coagulación. La hemorragia puede ser difusa en zonas de incisiones quirúrgicas o de los catéteres de acceso vascular, o puede presentar hemorragia urinaria, digestiva, pulmonar, del sistema nervioso central y cutánea. O también pueden llegar a presentar cianosis acra y lesiones petequiales y equimóticas. En cuanto a la CID crónica, van a tener nada más síntomas de hemorragia que van a ser leves y van a estar restringidos a la piel o mucosas. Y el estado de hipercoagulabilidad de la CID van a ser oclusión de los vasos sanguíneos en la microcirculación, lo que puede llevar a falla orgánica o trombosis de grandes vasos y embolia cerebral. La CID, que se convierte en sistémica grave, va a propiciar hipoxia tisular generalizada y disfunción multiorgánica. Y pues la mortalidad de la CID aguda va a ser de 30 a 80%. Entonces, para el diagnóstico, pues no hay ninguna prueba de laboratorio que sea por sí sola suficiente para diagnosticar CID. Pero hay una tabla que nos puede ayudar como para estadificar al paciente y ver si tiene CID. Esta va a ser la cuenta de plaquetas y pues es un sistema de 0, 1, 2 y 3 puntos. El marcador relacionado con fibrina alto, que leí que son los remanentes de la fibrina, que sea un incremento nulo, moderado o fuerte, el TP prolongado y la concentración de fibrinógeno. Si el puntaje total es mayor de 5, es un diagnóstico compatible con CID.
y se debe repetir el puntaje a diario de acuerdo al tratamiento que ya le estemos dando al paciente de base por su enfermedad. Y si el puntaje total es menor de 5, puede ser sugestivo, no afirmativo, y se debe de repetir en 1 o 2 días. En cuanto al tratamiento, lo más importante es tratar la enfermedad de base. Se puede llegar a administrar hemoderivados si el paciente tiene hemorragia activa o tiene un riesgo inminente de hemorragia. La transfusión de plaquetas solo en pacientes con hemorragia activa o con un recuento plaquetario menor de 50,000. Y la dosis a administrar va a ser la de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso si se trata de plaquetas procedentes del fraccionamiento de sangre total o 1 unidad procedente de donante único mediante un proceso de citaferesis. En las concentraciones bajas de fibrinógeno, o sea, menos de 100, se puede administrar crioprecipitados como fracción plasmática enriquecida para fibrinógeno, factor 8 o factor de von Willebrand en goteo. Y para el factor 7 recombinante se puede administrar solo en hemorragia persistente a pesar de transfusiones de hemoderivados. Y pues eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Nada más quiero comentar de esto de la CID. Yo creo que la tabla que pusiste es muy importante. Esa, por favor, coméntale a tus compañeros que se la aprendan bien. Probablemente venga 1 o 2 preguntas de eso. Y pues se tiene que sospechar una vez que se establece la coagulación intravascular diseminada, el pronóstico del paciente cambia y es muy grave. Y lo que pusiste en la diapositiva siguiente de las plaquetas, nada más hay que acordarse de todo lo que ya vimos, que existen enfermedades en las que no importa el conteo plaquetario, si la plaqueta no tiene una adecuada agregación, si hay una alteración en la agregación o en cualquiera de los pasos de la función plaquetaria, no importa el conteo. Por eso es que es importante siempre en este tipo de pacientes tener un tromboelastograma para ver cómo se está agregando la plaqueta. Digo, si no tiene ninguna otra enfermedad, si son a partir de 50,000, y si el tromboelastograma sale alterado, pues eso es un factor independiente, ¿no? Pues básicamente, yo creo que estuvo bastante bien. No sé si alguien tenga algún comentario, Clau. A mí me gustaría, soy Margarita, muy buena clase, Karina, bien concisa y todo, pero esto va para todos los R1, todos sabemos leer, ¿eh? Entonces, quiero que la hagan más dinámica. La verdad es que estuvo aburrida y leíste toda la presentación. Entonces, no sé si mañana te vayas a acordar de algo de lo que dijiste, pero pues leíste todo. Entonces, danos más tips, danos una forma más fácil de poder aprender las cosas y más dinámico, porfa. Estuvo buena, pero no hagan eso. De acuerdo, yo creo que podrían orientarlos un poquito ustedes a que hagan un poquito más dinámicas las presentaciones. Yo creo que está bien. ¿Algo más? De acuerdo. Bueno, pues estamos en contacto. Ok. Que estén bien. Gracias. Bye. Bye. Gracias.